en el cual podemos reunirnos. ¿Cuántos están gozosos? Porque hoy, un día más, Dios nos permite buscarle, alabarle, glorificarle, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en sus vidas? Gracias a Dios. Amada iglesia, hoy tenemos una clase tan hermosa que para mí es algo tan especial el hablar del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios y vamos a la Escritura, Jesús nos dijo: no os dejaré huérfanos. Y hay algo tan precioso en nuestra vida, porque no sé cuántos de ustedes crecieron sin un padre o sin una madre, y a veces cómo se siente uno, solo. Pero la palabra de Dios, cuando Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, gloria sea a Dios, porque dijo: dejaré al Espíritu Santo con ustedes. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. En el cual nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ya hay alguien morando en nuestra alma, en nuestra vida. Y hoy la clase de hoy se llama: el Espíritu Santo nos guía en la oración. ¿Cuántos necesitamos que alguien nos guíe? ¿Cuántos necesitamos que alguien esté ahí con nosotros, ayudándonos? Gracias a Dios, aquí ya levantaron una mano. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros. Mira, podremos hacer muchas cosas buenas, perfectas, predicar también y enseñar muy bien, pero si no está la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, en vano es todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da vida a nuestro ser, a nuestra alma. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, en la versión NBI, dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. ¿Cuántos dicen, cuando usted dice: hoy no tengo ganas de orar? Pero si está ahí el Espíritu Santo, nos impulsa para hacerlo. No, dícenos, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no puedo expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que es necesario que usted y yo oremos conforme a la voluntad de Dios? Amén, amén. Cuando no sabemos qué pedir, ¿a usted le ha pasado? ¿O cómo pedirlo? ¿O cómo hacerlo? Y nos hace falta las palabras. Entonces el Espíritu Santo, cuando usted clama a la presencia del Espíritu Santo, nos ayuda a alinear nuestras peticiones directamente con la voluntad de Dios. Tiene que estar el Espíritu Santo en usted, viviendo aquí en su alma, para que usted sea alineado a las peticiones correctas hacia Dios. Hay muchas personas que no conocen el Evangelio y a veces dicen: yo le he pedido y no he tenido respuesta. ¿Por qué? Porque tiene que haber una guianza a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Eso no implica que a veces nosotros podamos hacer una oración sencilla y que Dios no la oiga. Sí la oye, pero es necesario
que nosotros que conocemos la palabra crezcamos cada día más para que nuestra oración sea más profunda y sea más apegada a los planes y propósitos de Dios. ¿Sí me explico? No es que Dios no oiga una oración sencilla de su corazón que salga, pero conforme la palabra dice que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento y también en esa práctica de llevarlo a cabo. ¿Es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Sí, porque eso nos identifica como hijos de Dios. Usted y yo vamos a tener ese mismo deseo cuando usted lee la palabra de lo que está escrito, usted lo va a anhelar. La gente que no tiene esa comunión con Dios y la presencia de Dios, a veces dicen, ¿cómo me aburre leer la palabra? No le entiendo la palabra. ¿Por qué? Porque falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si usted le pasa eso, entonces usted tiene que clamar a Dios para que el Espíritu Santo ponga y avive en su alma el poder de la palabra de Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Para que usted y yo podamos hacer lo que está conforme en la palabra, tiene que morar el Espíritu Santo de Dios, el cual dejó Jesús para que nos guiara. Efesios 5:18 en la versión NTV dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es esto? Que hay cosas que nos van a llevar a una vida sin Cristo en la cual nuestra vida se va alejando de las cosas de Dios. Pero dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es la vida que tenemos espiritualmente en nosotros. A través del Espíritu Santo morando en nuestra vida, transformará nuestros corazones para disfrutar esa comunión con Dios. Usted ha oído a veces o algún día usted expresó, ay, ya es mucha iglesia, ay, ya es mucho orar, ay, es mucho leer. Si en un momento usted lo dijo o en un momento usted lo ha pensado, no se sienta el más pecador, solamente yo o pecadora. Yo solamente le digo, ore a Dios que el Espíritu Santo venga a morar en su vida y entonces usted tendrá esa plenitud en Dios y no le va a ser pesado hacerlo. Mi esposo el domingo decía un ejemplo de cuando uno es joven y quiere estar con la persona que le gusta, que le agrada, ¿sí o no? ¿Y a poco se aburría de ir a verla todo el día, no todo el día, todos los días o todos los días verlo a él? ¿Se aburría? No, había una expectativa de querer estar con esa persona, ¿sí o no? O a veces con un amigo o una amiga, ay, es que yo me siento bien con ella o con él y comparto muchas cosas. Y sí o no, hay en nuestro corazón ese agrado y es el estar con esa persona. Pues cuando usted ora a Dios, es una pasión tan preciosa en su espíritu que usted anhela estar siempre lleno del Espíritu Santo de Dios. Ajá. ¿Por qué a veces no recibimos? Santiago 4:3, usted creo que sabe esa cita, dice, pedid y no recibid porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué hace falta ahí?
en esta parte de la Escritura? El Espíritu Santo morando en nosotros para poder pedir conforme Dios quiere. ¿Le ha pasado a usted que está orando y viene el Espíritu Santo y le viene a redarguir en su corazón y le dice: entrega tu carácter? Eso que eres enojona, gritona. Pero en lugar de oír esa voz del Espíritu Santo de Dios, oímos otra cosa. Ay, no, yo necesito, Dios, que me des esto, que me des lo otro, y que esto, y que me quites a todos esos que me hagan enojar. No. Cuando el Espíritu Santo está ahí, está hablando a tu vida. Y vas a recibir conforme Dios quiere, pero cuando el Espíritu Santo tú dejas que Él te redarguya en tu corazón. Nuestra oración será alineada a la voluntad divina. Cuando el Espíritu Santo está morando en mi vida, entonces yo me estoy alineando al plan y el propósito de Dios, no a lo que yo, como decía este canto, aferrarme a lo que yo quiero, sino más bien aferrarme a las promesas de Dios y a la palabra de Dios para que mi vida sea alineada. ¿Cuántos creen que su vida, mi vida, debe ser alineada a los planes y propósitos de Dios? Porque si no, sería en vano todo lo que aprendemos, todo lo que el Espíritu Santo traerá a nuestra vida, porque somos necios y queremos hacer la voluntad de nosotros, que no es agradable a Dios. Muchas veces cuando el Espíritu Santo no está morando en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está interviniendo en nuestras oraciones, entonces serán alineadas a la voluntad divina. Eso nos asegurará que nuestras peticiones no están siendo motivadas por un interés personal, sino orientadas en los planes perfectos de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Si usted es papá, si es mamá, cuando usted está orando por sus hijos, a veces quisiéramos acusarlos con Dios. No, mira, Señor, cómo me dice, cómo me hace, cómo es, que el otro. ¿Sí o no? Nuestra vida natural, eso nos provoca. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo empiece en tu corazón a brotar una declaración del Espíritu Santo a orar por tus hijos, será muy diferente. Hoy de igual manera, de tu esposo, de tu esposa, si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no será una oración de acusar y de queja, sino será una oración alineada a los planes y los propósitos divinos en Dios. Nos guía en todo tiempo, impulsándonos a orar en los momentos de prueba y nos mantiene vigilantes, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo está morando en tu vida y entonces tú estás orando, Él te está motivando, Él te está diciendo: hay que orar por esto, hay que orar por lo otro. ¿Te ha pasado? Y si no te ha pasado, debes de clamar al Espíritu Santo de Dios para que tu oración sea guiada. Porque a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, momentos complicados, momentos de enfermedad, momentos de economía, lo menos que tú quieres es orar. ¿Cómo voy a orar a Dios? Pues sí, mire cómo me siento. Pero cuando está en la presencia del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te dirá: declara la promesa, que no hay nadie contra ti, porque Él está contigo. Que cuando estás en los momentos de provisión, decir: Señor, tú eres mi proveedor. Y aunque yo no vea y aunque tenga pocos recursos, tú estás haciendo tu obra en mi vida. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas que habrán de venir. ¿A cuántos les agrada que una persona venga y les diga, ¿sabes qué? Mira, te voy a comentar algo. Yo fui a hacer un trámite y me pasó esto. Entonces, si tú vas a hacer tu trámite, mira, lleva esto, lleva lo otro y te previene. Y hasta va uno con más seguridad, ¿sí o no? Ahora lo voy a pasar en un ejemplo espiritual. Dice que Él te guiará a toda verdad. Y dice la última parte de este texto, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te guiará, te pondrá una sensibilidad de las cosas que a veces pueden venir a tu vida. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Viene una inquietud y entonces el Espíritu Santo te empieza a poner, ora por esto, ora por tu hijo, ora por el hermano fulano, ora por tu vida, que seas fortalecido. Y en lugar de tener miedo, hay una seguridad en nosotros, porque Dios no viene a traer miedo, viene a traer seguridad. Nos viene y nos previene, nos alerta en una dirección en nuestra oración, el Espíritu Santo de Dios, porque Él conoce todo lo que hay en nuestro entorno. Y cuando Él está presente en nuestra oración, nos dará esa sensibilidad para orar. A mí me pasó una ocasión, yo me subí a un micro y entonces no iba orando, pero sé que la presencia de Dios iba conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces a mi vida trajo esa sensibilidad de que iban a saltar el micro. Y en lugar de ser sensible a Él, pues yo, como iba deprisa, pues ni lo oí al Espíritu, lo acallé. Me hice de oídos sordos. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que sí asaltaron el micro. Gracias a Dios, Dios me guardó. Pero ahí nos está previniendo. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero si en un momento el Espíritu Santo te pone esa sensibilidad, hazlo. No resistas. Declara, ora en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nos asiste en nuestra debilidad. Él escudriña tu corazón y el mío, y Él sabe lo que necesita cambiar, direccionar y redarguir. Cuando tú en tu oración está la presencia del Espíritu Santo, Él traerá dirección. Él te vendrá y te cambiará. Él te redarguirá, o sea, te hará sentir lo que tú tienes que hacer. Cuando está la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, el Espíritu Santo viene. Recordemos que el Padre y el Hijo están, dice la palabra de Dios, en una posición. Pero el Espíritu Santo ahora es el que está en nosotros, en medio de nosotros. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es la que nos va a ayudar cuando tú y yo estemos orando. Juan 16:8 en la versión NBI. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es necesario, cuando tú y yo estemos orando, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo conoce. Hay un evento que nos habla en Hechos capítulo 5, de versículo 1 al 4. Dice, por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio,
Sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿Y no estaba en tu poder? Porque pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué había ahí? La presencia del Espíritu Santo de Dios. A veces, hermanos, de verdad, yo no sé, porque nuestra vida espiritual se enfría tanto que a veces sí pasa. Queremos engañarnos y que creemos que estamos engañando porque nos enfriamos espiritualmente. No nos engañemos, hermanos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que cuando tú estés orando puedas declarar y pedir lo correcto. Y si en el momento que tú estás orando y la presencia del Espíritu de Dios te dice, tienes que pedir perdón, hazlo, sé sensible. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Orando siempre en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté en medio de cada oración de nosotros. Esta cita nos enseña la importancia de orar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si muchos a veces se preguntan cómo también es orar en el Espíritu Santo, es también a través de la palabra. Porque entonces el Espíritu Santo traerá la palabra y tú la declararás y estará alineada al plan y al propósito de Dios. Es necesario que continuamente, amada iglesia, podamos pedir al Espíritu Santo su dirección en todo. Los que asisten a la reunión de conexión, se habló de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Para todo. Y al final de la enseñanza se dijo que el Espíritu Santo es el oxígeno del cristiano. ¿Sabes qué es el oxígeno? El oxígeno es algo que si tú y yo no lo tenemos, estamos muertos. Y si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida y guiándonos en nuestra oración, nuestras oraciones son vanas, amada iglesia. Hay una importancia que muchas veces se ha divagado la iglesia en no estar pidiendo siempre la guianza del Espíritu Santo de Dios para todo aquello que tú y yo realizamos. Todo, amada iglesia, todo, tanto lo natural con lo que tú estás haciendo en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, aún con los amigos, igualmente en la iglesia. Un pastor, un líder tiene que pedir siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, hermano,
no somos nada, porque Él es el que tiene el poder y la autoridad, no tú como pastor, no tú como líder, no tú como hijo de Dios, sino el Espíritu Santo morando en tu vida para poder hacer las cosas. Hoy yo te invito a que esta palabra la retengas, hermano, y que continuamente pidamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para caminar conforme la palabra, para poder ser sensibles a todas las cosas. Por eso a veces no somos sensibles, porque el Espíritu Santo de Dios no está morando en nuestra vida. ¿Cómo voy a ser sensible a orar si el Espíritu Santo no está en mi vida? Recordemos que Dios es un Dios celoso, y el cual conoce lo que hay en tu corazón. No te engañes. Clama a Dios y a la presencia del Espíritu Santo que mora en ti, para que muchos puedan ver que es real, que eres un hijo, una hija de Dios. Cierra ahí tus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos, oh Dios, el que tú nos recuerdes la importancia del poder del Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestra vida. Y aún, Señor, cuando estamos orando, fluya el poder del Espíritu Santo para poder pedir, para poder interceder, para poder aún alabarte, Señor, por medio de nuestra oración. Porque la presencia del Espíritu Santo es la que nos lleva continuamente, Señor, en esa relación contigo, Señor, en que podemos sentir tu presencia. Porque a veces, Señor, en nuestro corazón pensamos y sentimos que tú no nos oyes, pero porque hay que clamar a la presencia de tu Espíritu Santo para poder sentir cómo nuestra oración llega delante de ti, Señor. Gracias te damos por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, por el Espíritu Santo sobre tu iglesia, Señor, porque en vano sería todo lo que podamos hacer si la presencia del Espíritu de Dios no está entre nosotros. Padre, amamos tu presencia, amamos la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos convence, es la que nos redarguye, es la que trae el crecimiento a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, no queremos apagar el fuego que hay en nuestra vida, sino al contrario, cada día, cada momento que nuestros labios se abran para orar, ven Espíritu de Dios, y como un fuego ven y quema nuestra vida y séllanos cada día en que podamos caminar contigo, creyendo en tu presencia, avivando cada día al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Agradecemos, Señor, este momento, Señor, en el cual nos enseñas nuevamente, Señor, y refrescas, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma con tu palabra, y que podamos, Señor, ser hacedores de ella, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Lo queremos hacer, Señor, para gloria del Padre. Aleluya. Amén. Amén.